Y volvemos a los temas de la política latinoamericana, a nuestra región, a Chile, y el escándalo judicial que sigue afectando, te diría, a todo el país, porque ya no es solo la jueza Vivanco, hay otros jueces de la Corte Suprema comprometidos. De esto vamos a estar hablando, como siempre, con Lucía López. Lucía, contanos cuáles son las novedades de este caso. Hola, ¿cómo estás, Darío? De nuevo, sí, efectivamente estamos hablando de los ministros y ministras de la Corte Suprema que están hoy día en tela de juicio en una lista política que ha tomado el caso Hermosilla, porque recordemos que por un lado está la investigación judicial que implica a la ministra Vivanco, la ministra suspendida actualmente de la Corte Suprema, entonces también está la lista administrativa, podríamos decir, de la Corte Suprema, y la lista política que dio rienda suelta oficial en la jornada de ayer cuando se presentaron las 3 acusaciones constitucionales. ¿Por qué 3? Una contra la ministra Vivanco, otra contra el ministro Jean-Pierre Matus, que también aparece mencionado en los chats con Hermosilla, que recordemos que fue el que negó que tenía chats con él. Y bueno, conversábamos ayer con el diputado Erika Dedo respecto de esta acusación en particular, porque él es el impulsor. Y una tercera relacionada con la ministra Vivanco y con el juez Muñoz, que está involucrado en otra investigación que está haciendo la Corte Suprema para ver si entregó o no información privilegiada a su hija jueza respecto a una causa que él llevaba. Eso todavía no se ha confirmado, sin embargo, Chile Vamos, que es la derecha, optó por poner esas 2 causas juntas en una misma acusación constitucional. Y para explicar estas estrategias políticas y también constitucionales, estamos aquí con el experto constitucional Tomás Jordán, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Además, gracias, Tomás, por esta conversación. Primero, su opinión general respecto de estas 3 acusaciones constitucionales. ¿Qué es lo que tienen que demostrar para poder avanzar? Hola, Lucía. Son tres acusaciones en una misma causal que se llama notable abandono de deberes. Por lo tanto, cada una de ellas tiene que demostrar que tanto la ministra Vivanco, el ministro Matus y el ministro Muñoz han abandonado sus deberes como jueces de la Corte Suprema. ¿Qué significa eso? Que ellos están llamados por la Constitución y la ley a respetar ciertas obligaciones. Y cuando estas se incumplen gravemente, son acusables constitucionalmente. Eso es lo que los diputados tienen que demostrar, de que ellos han abandonado estos deberes funcionariales. Ahora, ¿por qué se presentan, y para explicar un poco también a nuestra audiencia en Latinoamérica, por qué se presentan 3 acusaciones distintas? Bueno, entendemos que hay una que es para Jean-Pierre Matus, pero hay 2, por ejemplo, que incluyen a la ministra Vivanco. ¿Por qué no van todas en una sola acusación? Cada acusación se debería presentar por separado. Una contra la ministra Vivanco, otra con el juez Muñoz y Matus. Lo que pasa es que por una estrategia política, por llamarla de alguna manera, la bancada de derechas presentaron una acusación que lleva 2 nombres, Vivanco y Muñoz. ¿Por qué razón? Porque en la Cámara de Diputados se tiene que votar su admisibilidad en general y por lo tanto se tiene que votar como un conjunto. Esa en particular se debería votar por ambos ministros. Pero, ¿qué pasa? Que como también paralelamente se presentó una en contra de la ministra Vivanco, esa podría ser aprobada y eventualmente la de Vivanco Muñoz no. Pero ¿cuál es el riesgo? Que lo de Muñoz no se apruebe. Por lo tanto, ¿qué quiere asegurar la derecha política? Que se apruebe la de Muñoz, votando al mismo tiempo la de Vivanco en un solo paquete. Perfecto, eso es lo que hablábamos, Darío, ¿te acuerdas de la estrategia política que hay detrás de un juez en particular, que es el juez Muñoz, que yo te lo comentaba antes, ha tenido algunas resoluciones que la derecha ha criticado mucho? Entonces, por eso yo me imagino que se aprovecha entonces de incluirlo, porque él no tiene que ver con el caso Hermosilla que hoy está en cuestión. Pero te quiero dar el pase a ti también para que podamos hacer preguntas que quizás tú desde la perspectiva latinoamericana pueden ser útiles también para explicar más aún el caso. Tomás, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Un poco una de las cosas Hola, un gusto. que tiene como particular este caso es esta simultaneidad o cómo se solapan de alguna manera los 2 procesos, el que lleva adelante la propia Corte y el que se lleva adelante en el Parlamento. Digo, ¿cómo se da esa articulación? ¿Hasta qué punto uno termina pisando al otro proceso? Porque es una particularidad que no necesariamente se da en todo el mundo. Sí, lo que pasa es que son 2 caminos diferentes. Uno, el que se lleva en la Corte Suprema a través de la Comisión de Ética y la remoción, y otro es el camino político, como decía Lucía en un comienzo, que es que los diputados, frente a los mismos hechos, inician una acusación constitucional. Pueden llegar a resultados similares, es decir, en el cuaderno de remoción puede llevar a la destitución de la ministra Vivanco y al mismo tiempo acusada constitucionalmente en el Congreso. Ahora,
podría eventualmente llegar a caminos distintos. Por eso que son materias diferentes y procedimientos diferentes. El cuaderno de remoción es un cuaderno disciplinario por su conducta como jueza. En cambio que en el Congreso es el notable abandono de deberes constitucionales y legales. ¿Y cuáles son los antecedentes de uno y de otro fuero, por decirlo de alguna manera? Es decir, ¿qué antecedentes hay de la Corte expulsando eventualmente miembros a través de ese mecanismo y qué antecedentes hay del Parlamento a través de acusaciones constitucionales también removiendo jueces? Hay pocos casos, uno en cada caso. Hace el año 92-93 se destituyó un ministro de la Corte Suprema por vía de acusación constitucional por haber atrasado la dictación de sentencia en materia de derechos humanos, un tema muy sensible para la sociedad chilena. Hace unos años atrás se abrió un cuaderno de remoción en contra de otro juez por cierto tráfico de influencia y llevó a su destitución. Él renuncia antes de ser destituido, pero son los dos casos de antecedentes que tenemos a la vista para conocer o cómo se mueve la Corte Suprema y el Congreso en estos casos. Es importante lo que tú señalas, Darío, porque como tú ves, ha sucedido muy poco en Chile desde que las instituciones volvieron a la democracia y eso significa que debiera ser muy alto el estándar también para poder avanzar en estas acusaciones constitucionales que tienen dos etapas. La primera es la admisibilidad, que es la que se relaciona con el trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados, y a eso se refería el profesor Jordán cuando habla de la necesidad de poner dos juntas para que sean obligatoriamente votadas en conjunto. La otra etapa es la del Senado, que es cuando se relaciona con la culpabilidad. Y ahí lo único que nos queda por preguntar es, a su juicio, ¿cuáles tienen mérito efectivamente para ser finalmente sancionadas como acusación constitucional? Las tres tienen antecedentes plausibles para iniciar la acusación, porque obedecen a incumplimientos de independencia, imparcialidad de los ministros y ministras de la Corte. Ahora bien, va a depender de un juicio más político que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados, de si se pueden acreditar este notable abandono y si el Senado estima que se ha vulnerado la Constitución. Y ahí va a tener que dar lugar o no a la culpabilidad y a la destitución. Pero su opinión respecto a los antecedentes que tenemos hasta ahora. Hay antecedentes suficientes para poder darle lugar a las acusaciones. ¿A las tres? A las tres, la del ministro Mato es más débil porque tiene que probarse que él actuó agradecidamente como ministro de la Corte a estos agradecimientos que le hizo al operador Hermosilla, el exministro del Interior Andrés Chadwick. Perfecto. ¿Y el caso de Muñoz? Y el caso Muñoz también requiere que estos antecedentes que están en un juicio penal, en la cual se ha querellado porque habría pasado información, esos antecedentes se tendrían que alojar en el Congreso y demostrar que él realmente pasó información a su hija para tomar decisiones. Perfecto. La de Vivanco no le pregunto porque esos antecedentes han sido bastante públicos y bueno, hay mucho que decir. Es la más transversal de las acusaciones, por lo tanto creo que todos hemos sabido los chats y la influencia que ella ejerció en la Corte. Perfecto, muchas gracias, profesor, académico además, doctor, politólogo y abogado, experto precisamente en constitucionalismo respecto a estas acusaciones que avanzan entonces en el Congreso chileno en contra de los tres jueces. Tomás Jordán, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Adelante, Darío. Gracias, Lucía, y gracias a Tomás. Volvemos en un rato.